vez explicados los conceptos básicos de la herencia, pues vamos a programar nuestras primeras dos clases que van a heredar de una clase principal, que en este caso va a ser nuestra clase coche. Pues un poco basados en el ejemplo que hemos comentado, pues aquí podéis ver el código que en su día escribimos para la clase coche, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser definir dos clases más, que va a ser coche deportivo y coche antiguo, de manera que estas clases hereden de la clase coche. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Nos vamos al menú contextual con el botón derecho o bien desde la opción File de Xcode y seleccionamos New File. Vamos a seleccionar la opción Cocoa, ¿vale? De OS X. Si estuviéramos desarrollando una aplicación para iOS, pues tendríamos que seleccionar Cocoa Touch, que como veis nos da las mismas opciones. Bien, pues vamos a seleccionar Objective-C Class y vamos a darle a siguiente. Vamos a poner nombre a nuestra clase, que será coche deportivo. Bien, en este caso no queremos heredar directamente de NSObject, sino que queremos heredar de nuestra clase coche que acabamos de crear. Por tanto, escribimos coche, ¿vale? Y damos a Next. Vamos a crear la clase y bueno, como veis, se nos han creado, vamos a moverlos aquí arriba, dos ficheros, un fichero .h y un fichero .m, ¿vale? Donde estaría o donde tendremos que implementar nuestra clase coche deportivo, ¿vale? Vamos a realizar la misma operación para crear una clase coche antiguo. Seleccionamos Objective-C Class, coche antiguo. Y fijaos que ya pues nos aparece aquí directamente la clase coche, que ha sido la última clase de la que hemos heredado, y le damos a Next. Pues bien, ya tendríamos mis dos clases nuevas. Vamos a inspeccionarlas a ver qué es lo que tienen. Por ejemplo, vamos a empezar por coche deportivo. Si nos vamos a la declaración de la clase, podemos ver cómo ahora aparece de manera explícita que coche deportivo hereda de la clase coche. ¿Cómo indicamos en Objective-C que una clase hereda de otra? Pues si os fijáis en los anteriores ejercicios, en este lugar nos aparecía NSObject, ¿vale? Como hemos dicho que queremos heredar la clase coche, pues en este caso nos va a aparecer justo a continuación del nombre de la clase y de los dos puntos, ¿vale? El nombre de la clase de la cual heredamos, que en este caso es la clase coche. Si miramos coche antiguo.h, pues podemos ver que ocurre exactamente lo mismo. Bien, pues vamos a comenzar la declaración de la clase coche deportivo. Como hemos dicho, al heredar de la clase coche, todas las variables de instancia, en este caso las propiedades, marca, modelo, matrícula, precio, kilómetros, etcétera, ya las tenemos accesibles en la nueva clase que estamos creando. Por tanto, solamente tendremos que declarar las propiedades asociadas a las nuevas características de mi coche deportivo. En este caso, pues la característica caballos de potencia y centímetros cúbicos. Ambas propiedades van a ser de tipo, o van a ser objetos NSNumber, caballos de potencia, y property NSNumber, centímetros cúbicos, ¿vale? Recordad que, bueno, estas dos propiedades, que están asociadas a su vez a una variable de distancia, pues en realidad las declaramos como punteros. Muy bien, pues ya estaría hecha la declaración de mi clase coche deportivo. ¿Habéis visto qué fácil? Realmente todo el grueso de la clase lo tenemos en la clase padre, ¿vale? Y aquí lo único que hemos hecho ha sido definir dos propiedades nuevas, así de fácil. Si miramos el fichero de implementación, vemos que este está vacío y dado que no necesitamos implementar ningún método extra, de hecho no hemos declarado ningún método en el archivo .h, pues en esta clase no haría falta de momento escribir nada. Bien, vamos a hacer lo mismo con el coche antiguo. En este caso, la característica nueva de coche antiguo con respecto a la clase de la que hereda es que queremos conocer su año de construcción. Pues vamos a definir una propiedad que va a ser NSNumber y que va a ser año de construcción. Perfecto, pues ya tendríamos nuestra nueva clase declarada. Nuevamente, el archivo de implementación lo vamos a dejar vacío, puesto que de momento no vamos a crear ningún método específico para ambas clases.
probamos nuestras nuevas clases heredadas y vemos si hemos llevado a cabo correctamente el proceso de herencia. Pues vamos a ello. Nos vamos a mi archivo main y lo que vamos a hacer, vamos a borrar cosas de aquí, de momento que ya no necesitamos, pues vamos a definir un coche que va a ser un coche normal. Vamos a crear un coche, bueno, perdón, antes tendríamos que importar las clases que acabamos de crear. Coche antiguo. Coche deportivo. Perfecto, pues vamos a crear tres objetos. Un objeto de tipo coche, un objeto de tipo coche deportivo y un objeto de tipo coche antiguo. ¿Cómo los creamos? Pues de la misma manera que hemos creado nuestro objeto coche, pues hacemos coche deportivo y lo vamos a llamar al objeto coche dep, con el asterisco delante, no se os olvide, y vamos a crearlo aquí. Vamos a hacerlo la creación del objeto del tirón, es decir, coche deportivo alloc. Vamos a realizar la reserva correspondiente de memoria y a continuación vamos a llamar al método init para inicializar el objeto. Con coche antiguo pues vamos a hacer lo mismo, coche antiguo, y el objeto lo vamos a llamar coche ant, ¿vale? Nuevamente pues vamos a hacer la construcción en un solo paso, coche antiguo alloc, y luego vamos a llamar al método de inicialización. Perfecto, pues ya tendríamos tres objetos, ¿vale? Vamos a borrar cosas de aquí y vamos a comenzar en principio pues actualizando las variables distancia de nuestro coche normal. Nuestro coche normal, el objeto lo hemos denominado coche, ya no lo hemos denominado coche 1, por tanto tendríamos que cambiar esto de aquí. Y a continuación pues vamos a hacer uso del método mostrar información, ¿vale? Vamos a poner un separador, ¿vale? Para distinguir entre sí todos los coches. Bien, pues hasta aquí lo que hemos hecho ha sido actualizar los campos de un coche estándar, actualizar las variables de distancia de un coche estándar y mostrarlas por consola. Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser dar valores a mi objeto coche deportivo. Fijaos, una cosa muy importante. Si yo intentara acceder, por ejemplo, al método setCC o setCV desde un objeto de tipo coche, ¿vale? Pues podéis ver que este método no es accesible, ¿vale? Puesto que el objeto es un objeto de la clase coche, ¿vale? En contraste vamos a ver cómo estos métodos setCC y setDV, que se han generado a partir de las nuevas propiedades que hemos definido, en el caso de la clase coche deportivo, pues sí son accesibles para nuestro objeto coche dep. Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser actualizar las variables de distancia para los otros objetos coche que hemos declarado. Para ello vamos a borrar todo lo que teníamos del vídeo tutorial anterior y lo que vamos a hacer va a ser copiar, ¿vale? Los mensajes lanzados a las variables de distancia comunes. En este caso, en vez de coche, vamos a tener coche deportivo, ¿vale? Vamos a copiarlo aquí, coche deportivo, coche deportivo, coche deportivo, coche deportivo y coche deportivo. Y vamos a actualizar estas variables de distancia comunes pues, con los datos de un coche deportivo, por ejemplo, un Lamborghini Diablo. El resto los podemos dejar igual. Bien. Estas variables de distancia, o mejor dicho, propiedades que hemos actualizado, son las propiedades que hemos heredado en la clase coche deportivo desde la clase coche, ¿vale? Sin embargo, hemos declarado dos propiedades más que habrán generado sus correspondientes métodos get y set. ¿Podremos acceder al método setCC o setCV para actualizar los caballos y los centímetros cúbicos de mi coche deportivo? Pues vamos a verlo. Coche dep, set, cc. Fijaos, aquí tenemos los dos métodos set que se han creado automáticamente, ¿vale? Vamos a actualizar esta propiedad, pues por ejemplo, con
5.992 centímetros cúbicos, y vamos a actualizar la otra propiedad con CV con el valor 492, por ejemplo. Muy bien, pues fijaos, gracias al uso de la herencia, pues, perdón, aquí tenemos un error, vamos a arreglarlo. Gracias al uso de la herencia, hemos definido un objeto mucho más específico de manera muy sencilla, y hemos visto cómo podemos acceder tanto a las propiedades heredadas, ¿vale? Y en este caso a los métodos que se han generado a partir de las propiedades, como a las propiedades específicas de ese objeto. Hemos visto cómo los métodos CCC y CCV no están disponibles, por ejemplo, para el objeto coche. ¿Vale? Pues vamos a mostrar información y vamos a mostrar un pequeño separador. Vale, finalmente lo que vamos a hacer va a ser dar valores a las variables de distancia o propiedades de nuestro coche antiguo, ¿vale? Este que hemos declarado aquí y que hemos instanciado. Bien, pues vamos a sustituir el receptor de estos mensajes por coche antiguo y vamos a cambiar esto, que esto se me ha olvidado cambiarlo antes. El receptor del mensaje mostrar información, ¿vale? Tiene que ser nuestro coche deportivo. Bien, en este caso, fijaos, nada más hacer la copia y el cambio a nuestro coche antiguo, nos saltan dos errores aquí. ¿Por qué nos están saltando estos dos errores? Porque fijaos, yo he copiado esta ristra de mensajes, ¿vale?, que he lanzado sobre el coche deportivo. ¿Qué ocurre? Que el coche deportivo tiene las propiedades CC y CV, ¿vale? Mientras que el coche antiguo no las tiene, ¿vale? Tiene una propiedad nueva que es el año de construcción, pero no tiene ni CC ni CV. Luego, nuevamente, aquí, coche antiguo no podría hacer uso de los métodos CCC y CCV, porque no se aplican a propiedades suyas. Por tanto, vamos a eliminarlo. En este coche, pues vamos a poner, por ejemplo, un Simca, modelo 1000, la matrícula pues vamos a poner 3333, los kilómetros pues vamos a dejarlo así, perfecto, y vamos a actualizar la propiedad específica de nuestro objeto coche antiguo. Coche and, ¿cuál era la propiedad que hemos definido para la clase coche antiguo? Pues el año de construcción, ¿verdad? Ahí lo tenemos, perfecto. Podemos acceder al método set, ¿vale? Que actúa sobre la propiedad año de construcción. ¿Por qué? Pues porque esta propiedad es específica de la clase coche antiguo. Pues año de construcción, pues vamos a poner, por ejemplo, 1965. Perfecto, pues vamos a añadir un separador final y vamos a probar nuestra aplicación. Si ejecutamos, pues podéis ver de manera sencilla cómo nos aparece la información de el coche normal y corriente, el Opel Corsa, nos aparece la información del Lamborghini Diablo, ¿de acuerdo? Y nos aparece la información del Simcami, ¿vale? Fijaos que esta información se está mostrando haciendo uso del método mostrar información que está declarado e implementado en la clase coche, ¿vale? Este es el método mostrar información, ¿vale? Esta es la razón por la cual en el caso del coche deportivo y en el caso del coche antiguo no se muestran los valores de las propiedades nuevas, ¿vale?, que acabamos de declarar en esas clases. Es decir, no se muestra ni el valor de los centímetros cúbicos, ni el valor de los caballos de potencia, ni el valor del año de construcción, ¿vale? Porque el método mostrar información está implementado en la clase coche. Ya veremos más adelante cómo podemos hacer para que este método mostrar información, dependiendo de la clase a la que pertenezca el objeto, pues muestre la información completa de un coche deportivo, por ejemplo, la información completa de un coche antiguo y la información completa de un coche normal, ¿vale? Pero esto lo veremos un pelín más adelante. De momento, con lo que hay que quedarse es con lo sencillo que es ampliar, ¿vale?,
o mejor dicho, abstraer a una realidad más específica a partir de realidades más generales que tengamos modeladas en forma de clases, ¿vale? Esto va a ser una ventaja para nosotros porque todo el código que hayamos implementado para las clases más generales podrá ser reutilizado en las clases hija que yo vaya definiendo. Con lo cual, si necesitamos las mismas funcionalidades, esas variables de instancia o esos métodos que yo ya tenga definidos en mis clases padre, no tendré que tocarlo, ¿vale? Con lo cual vamos a ahorrar bastante tiempo y la estructura de nuestro código, nuestro modelo, en general, pues va a ser mucho más inteligible. Bien, una vez dicho esto, pues podemos hacer uso y es muy interesante que lo hagáis cuando programéis vuestras clases, del navegador de símbolos. En el navegador de símbolos, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es la jerarquía de clases de la que os estaba hablando, ¿vale? Fijaos que en la parte de arriba de la jerarquía nos aparece la clase coche, ¿vale? Y dentro de la clase coche, pues nos aparecen pues las variables de instancia, ¿vale? O propiedades, con una P aquí, que están asociadas a la clase coche. Kilómetros, marca, matrícula, modelo y precio. Y encima podemos ver todos los métodos que se han generado automáticamente a partir de las propiedades. En concreto, los métodos get y set correspondientes, ¿vale? Además, aparece el símbolo más o menos asociado a esos métodos, indicando cuáles son métodos de instancia y métodos de clase. Esto sin duda es súper útil. Y colgando de coche aparecen las dos clases que acabamos de declarar. Es decir, esta vista lo que nos permite ver es precisamente la relación de jerarquía existente entre las clases que he declarado y he implementado. Por ejemplo, si despliego coche antiguo, pues nos aparece la propiedad específica de coche antiguo y los métodos que se han generado a partir de esta propiedad. Del mismo modo, si yo despliego coche deportivo, pues tendré las propiedades específicas de la clase coche deportivo y los métodos que se han generado a partir de esta propiedad, ¿vale? Entendiendo que ambas clases, como decía, pues heredan todos estos elementos que tenemos colgando directamente de la clase coche. Por tanto, el explorador de símbolos es una herramienta muy útil pues, para entender las relaciones de jerarquía y las propiedades heredadas, métodos, etcétera, cuando hagamos nuestras propias clases. Muy bien, pues espero que este vídeo tutorial pues, os haya clarificado un poco más el concepto de herencia y hayáis visto lo sencillo que resulta manejarse con ella. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.